Vamos a usar las flechas. Sí, las flechitas. Eso no. Eso No, pero para señalar. Ah, sí. Para señalar como puntero, no, por eso. La de abajo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos hoy a seguir con el módulo de óptica y refracción. Hoy tienen 2 horas con el doctor Eduardo Zoraide. Él va a dar la charla que estaba establecida para hoy y además se va a recuperar la charla que no pudo dar la semana pasada. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fabio, muchas gracias. La vez pasada tuvimos algunos inconvenientes que esperamos haber superado para esta clase que juntamos. Vamos a ver 2 clases que tienen ciertos ítems muy importantes o bastante importantes para la especialidad, digamos, porque le va a aclarar algunas cosas que quizás no estén totalmente dilucidadas. Inclusive vamos a hablar de algunos puntos que le van a llamar la atención poderosamente, digamos, en lo que hace a la parte óptica y también en la parte de la receta y entrega de los anteojos al paciente para que el paciente también esté conforme con lo que estamos haciendo. Pero vamos a empezar por óptica, que es la parte, tenemos que, a veces no le damos demasiada importancia, pero sin embargo, el paciente viene generalmente por anteojos a la clínica y posteriormente se queda contento con el médico, alguna vez vendrá para operarse, pero si no le hemos recetado buenos anteojos, difícilmente el paciente vuelva para operarse. También puede suceder que recetemos bien los anteojos, pero los mismos no estén bien confeccionados, el paciente tenga problemas y tenemos que saber solucionarlo. Primero vamos a ver qué significa refracción. Nosotros decimos refracción, el acto de medir el anteojos y hacerle una receta al paciente, pero realmente refracción es el cambio de un rayo de luz cuando viene de un medio de poca densidad, en este caso aire, atraviesa una lámina de cristal de mayor densidad y luego al atravesar se desvía ese rayo y posteriormente cuando está nuevamente en el aire vuelve a tomar su dirección original. En refracción, físicamente hablando, es el cambio de la luz, el cambio de la dirección del rayo de luz que incide sobre un medio transparente. En cuanto a definición. Pero hay otra definición que es muy importante para ustedes, que es la vergencia de los rayos luminosos. Es decir, cuando hay un foco luminoso o cualquier objeto que emite rayo de luz, nosotros vemos ese objeto porque el objeto está emitiendo rayos de luz. Esos rayos de luz se van separando, nacen de un punto objeto, que es el que está acá, un punto objeto, y esos rayos de luz se van separando. Cuando apenas están muy cerca del objeto luminoso que lo emite, esos rayos de luz son muy poderosos, tienen una gran divergencia en este caso, y en la medida que se van alejando el foco luminoso, cada vez esa divergencia es mayor hasta que llegan a ser los rayos paralelos y entonces ya no se siguen separando, no hay una divergencia, sino que corren paralelos hacia el infinito. El término infinito para nosotros, para óptica, son 6 metros, o sea que los rayos de luz que están a 6 metros de distancia ya corren paralelos y no tienen divergencia. Por eso, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, los carteles de pruebas tienen que estar colocados a 6 metros del paciente para que los rayos de luz que vienen hacia el ojo del paciente no tienen ni vergencia ni divergencia, sino que vienen paralelos y es el sistema óptico del ojo el que se va a encargar de hacerlos converger en un punto que puede ser la retina. Entonces tenemos el punto luminoso que está emitiendo rayos luminosos y atraviesan un sistema óptico que puede modificar esos rayos luminosos transformando la divergencia en convergencia. Pero para medir el grado de divergencia, la potencia de esa divergencia, cómo los rayos de luz se van separando o convergiendo, tenemos una definición que es la definición de dioptría. Dioptría es
el grado de divergencia de los rayos luminosos a 1 metro de distancia. Cuanto mayor es la distancia, menor será la divergencia de los rayos luminosos. Si nosotros tenemos la divergencia, lo tomamos a 1 metro de distancia, esto será equivalente a 1 dioptría. Definimos también la dioptría como la inversa de una distancia que es 1 metro, es decir, 1 metro es 1 sobre 1 es 1, pero si lo tomamos a 50 centímetros es medio metro. 50 centímetros, medio metro, la inversa es 2 sobre 1, ¿no es cierto? Damos vuelta en medio metro, 2 sobre 1, y son 2 dioptrías. Si lo tenemos a 25 centímetros, es 1/4 de metro. Damos vuelta, digamos, esa ecuación, ese quebrado, damos vuelta, ponemos 4 sobre 1, 4 dioptrías, 25 centímetros. Si lo tenemos a 20 centímetros, es 1/5 de metro. Si damos vuelta 5 sobre 1, 5 dioptrías. Si lo tenemos a 66 centímetros, es 1/3, son 33, 1/3 de metro. Y entonces es así como podemos hacer ciertos cálculos, que si tenemos la distancia, tenemos el valor en dioptrías. Si tenemos el valor en dioptrías, tenemos de distancia. Es decir, si decimos un lente de 4 dioptrías, es un lente que va a hacer foco a 25 centímetros de distancia. 4 sobre 1, 25 centímetros de distancia. Si decimos que es un lente de 5 dioptrías, va a hacer foco a 20 centímetros de distancia. Es decir, si ustedes toman de su caja de prueba un lente de 4 dioptrías, hacen que la luz converja sobre el escritorio, donde forma un punto bien nítido, y medimos en esa distancia, si el lente es de 4 dioptrías, vamos a ver que hay 25 centímetros de distancia. Si el lente es de 2 dioptrías, vamos a ver que es 50 centímetros la distancia del lente al punto de enfoque. O sea que si tenemos el poder dióptrico, tenemos la distancia. Y si tenemos la distancia, tenemos el poder dióptrico. Es la tablita esta, digamos, de las dioptrías. Entonces ya tenemos más o menos el grado, qué es lo que significa una dioptría, 2 dioptrías o 3 dioptrías. Un lente de 3 dioptrías es el que va a hacer enfoco a 33 centímetros, y un lente de 4 dioptrías es el que va a hacer foco a 1/4 de metro, 25 centímetros. Ya nos da una idea de la potencia o el grado de divergencia de los rayos luminosos. Pero los rayos luminosos, cuando atraviesan un sistema óptico, modifican su vergencia y pueden también transformar la divergencia en convergencia. Es decir, tenemos un eje, un punto objeto que emite rayos luminosos, ese punto objeto atraviesa un lente, el lente agrega su valor dióptrico a la vergencia de los rayos que convergen en él, y transforman la divergencia o convergencia, o a veces simplemente modifican la vergencia de los rayos luminosos. Entonces, acá está el lente. Tenemos un punto objeto a 33 centímetros. 33 centímetros es 1/3 de metro. 3. Chocan los rayos divergentes que emite ese foco luminoso con un lente de 5 dioptrías, y entonces todo lo que está a la izquierda es negativo, todo lo que está a la derecha es positivo. Entonces 33 centímetros son 3 dioptrías menos 3 dioptrías, más 5 dioptrías del lente nos da 2, más 2 dioptrías hacia la derecha. Es una imagen que se forma por detrás del lente, ¿no es cierto?, a 50 centímetros. Esta es una imagen real. ¿Por qué? Porque hay un objeto que emite rayos luminosos, atraviesa un lente y el lente hace converger los rayos luminosos por detrás del lente.
esta imagen que se forma por atrás del lente es una imagen real. Es una imagen real que se puede proyectar sobre una pantalla. Nosotros tenemos un proyector de cualquier tipo, de diapositivas, de optotipos. Hay un foco, emite rayos luminosos que atraviesan un lente y esos rayos luminosos convergen y se enfocan en una pantalla, en la pared y lo que sea. Es una imagen real que se puede proyectar y formar una imagen. Pero puede ser también que los rayos luminosos no se formen por detrás del lente, sino que se formen por delante del lente. Si nosotros tenemos un punto luminoso que está mucho más cerca del punto objeto, esta es otra imagen que vamos a ver. Si nosotros tenemos un punto luminoso que está más cerca del lente, supóngase de 5 dioptrías y el lente es de más 2 dioptrías, menos 5, más 2, menos 3, menos 3. Entonces, esa es una imagen que se va a formar del lado izquierdo del lente, es una imagen virtual. Es decir, no se formaba la imagen por detrás del lente como en el caso anterior, sino se forma por delante del lente. La suma de las dioptrías da un signo negativo, nos indica que está por delante del lente. Estas imágenes virtuales son imágenes que nosotros la podemos ver, pero no la podemos proyectar. Es decir, la imagen virtual es una imagen que nosotros la vemos, pero no la podemos proyectar, que se forma entre el lente y nuestra mirada, nuestros ojos. El ejemplo más típico de esto es el oftalmoscopio indirecto. Cuando nosotros miramos con la lupa, vemos la imagen del fondo de ojo, vemos el desgarro, pero lo estamos viendo nosotros nada más. Fue una imagen virtual, que no la podemos proyectar sobre una pared o una pantalla. Entonces ya tenemos lo que son imágenes reales, lo que son imágenes virtuales. Las imágenes reales se forman por detrás del lente positivo y se pueden proyectar. Las imágenes reales virtuales se forman por delante del lente y no se pueden proyectar. Este es un ejemplo, que es una que no vamos a jugar con las cifras, con los números acá para no marearlos, no detenernos demasiado, pero lo importante es el concepto que si nosotros movemos el objeto hacia el lente, la imagen se mueve en el mismo sentido, pero no en la misma distancia. Es decir, yo este objeto lo tengo acá, a 1 metro, y la imagen se forma acá a 50 centímetros. Si yo este objeto lo acerco, la imagen se mueve hacia allá, pero no en la misma distancia. Lo mismo en este sentido, si lo muevo hacia acá lado, hacia este lado, la imagen viene para este lado. Si lo muevo hacia allá, la imagen va hacia ese lado. Este es un concepto que el objeto y la imagen se mueven, cuando atraviesan un lente, se mueven en la misma dirección, pero no en la misma distancia. Un concepto importante que ya vamos a ver que tiene importancia en óptica. Lentes en sucesión. ¿Qué son lentes en sucesión? Cuando hay dos lentes que están centrados en un eje. Hay un eje y sobre ese eje ponemos dos lentes, un lente por delante y un lente por detrás. Nosotros nos imaginamos que si hay un objeto que emite una imagen sobre un lente, ese lente, primer lente con el que chocan los rayos luminosos, modifican ligeramente el trayecto de esos rayos luminosos que van a chocar con el segundo lente, y al chocar con el segundo lente forman la imagen. Es decir, hay un objeto que emite rayos luminosos, chocan con el primer lente y se modifican los rayos luminosos que tomados por el segundo lente y forman la imagen definitiva. Pero el proceso no es así. Y esto es extremadamente importante. Cuando hay dos lentes que están centrados sobre el mismo eje, el primer lente, los rayos luminosos chocan con el primer lente y se refractan y forman una imagen. Esta imagen es tomada por el segundo lente para formar la imagen definitiva.
O sea que el primer lente no es que haya modificado los rayos luminosos que van a tomar el segundo lente, sino que el primer lente forma una imagen. Y esta imagen que formó el primer lente, es tomada por el segundo lente para formar la imagen definitiva. Esto que parece algo sumamente exótico y demás, es lo más común. Esto significa que es un anteojo puesto por delante del ojo. Si esta línea acá fuese el ojo y esto fuese el cristal de un anteojo, las imágenes que llegan al cristal del anteojo, los rayos luminosos llegan al cristal del anteojo y forman una imagen. Y esta imagen que formó el cristal del anteojo es tomado por el ojo que está aquí detrás para formar la imagen en la retina. Entonces, lentes en sucesión son dos lentes que están centrados. El primer lente forma una imagen del objeto que emite los rayos luminosos y esta imagen es tomado, en este caso por el ojo, para formar una imagen definitiva. Entonces, hemos visto un concepto importante que es lentes, que los lentes se mueven en la misma distancia, en el mismo sentido, pero no en la misma dirección. Y lentes en sucesión son los lentes que la imagen del primer lente va a ser el objeto para la imagen del segundo lente. Acá ya entramos también en otra parte de la óptica. Entonces, son dos definiciones sumamente básicas, pero que van a ver que tienen muchísima importancia para nuestra especialidad. Foco anterior y foco posterior de un lente, foco de un lente, foco anterior y foco posterior. El foco anterior del lente es el foco, el punto donde los rayos inciden, emiten rayos luminosos que chocan con el lente y los rayos salen paralelos al infinito. Supongamos que tengamos un lente que está a 25 centímetros por delante de un lente de 4 dioptrías. Vienen los rayos luminosos que vienen del infinito, un lente de 4 dioptrías, vienen los rayos luminosos que vienen del infinito, se focalizan, chocan en el foco anterior del lente. Si nosotros ponemos un punto imagen, un punto objeto, un lápiz, cualquier cosa delante de ese lente, los rayos luminosos atraviesan del lente y van a salir paralelos hacia el infinito. Ese es el foco anterior. Es el punto por delante del lente que forman una imagen en el infinito. Si fuese un lente de 4 dioptrías, de 3 dioptrías, el foco anterior estaría ubicado a 33 centímetros por delante. Si fuese de 4 dioptrías, estaría ubicado 25 centímetros por delante. El foco posterior es el que más nos interesa a nosotros. El foco posterior es donde las imágenes, los rayos paralelos que vienen del infinito, forman una imagen al atravesar el lente, el F2 del lente. Si los focos vienen del infinito y se focalizan, forman una imagen 33 centímetros por detrás del lente, es un lente de más 3 dioptrías. Si se forman 25 centímetros por detrás del lente, es un lente de 4 dioptrías. O sea, nos da la distancia focal, nos da el poder del lente. La distancia entre el lente y el F2 posterior es lo que se llama distancia focal del lente. En el ojo humano, donde los rayos paralelos, el ojo hemétrope, que vienen paralelos desde el infinito en el ojo hemétrope, con el ojo sin acomodar, se van a formar 23 milímetros por detrás de la córnea. Convergen y hacen foco 23 milímetros por detrás de la córnea, en la retina. El foco anterior en el ojo está a 16 milímetros por delante de la córnea. El foco posterior, 23 milímetros por delante. Es decir, si nosotros ponemos un objeto en el foco anterior del lente, del ojo, por delante de 16 milímetros de la cara anterior de la córnea, los rayos de luz salen paralelos y forman imagen en infinito. Si vienen los rayos de luz
paralelos del infinito atraviesan el ojo y hacen foco justo a 23 milímetros, ese es el foco posterior, es el foco del ojo humano. Entonces, el F2 del lente es donde hacen foco los rayos paralelos que vienen del infinito después de atravesar el lente, atravesar un lente. En este caso, si es el ojo humano, lo tomamos como un lente en su totalidad y va a ser imagen en los 23 milímetros por detrás del lente. Acá hay un concepto tremendamente importante, que es el punto lejano. El punto lejano es anterior. ¿Acaso no consideramos que los rayos de luz llegan del ojo a hacer, desde el infinito a hacer foco en la retina? Sino que punto lejano es aquel punto que hace foco en la retina sin que el ojo acomode. Es decir, el ojo está sin acomodar, no mueve el cristalino, ¿no? Entonces los rayos de luz que vienen del infinito se enfocan justo en la retina. Ese es el concepto de un ojo hemétrope. Siempre definimos el ojo hemétrope en forma automática, aquel que la imagen se forma, la imagen que viene del infinito, o sea, que viene de 6 metros de distancia o más, se forma nítidamente en la retina sin que el ojo tenga como acomodar. Ese es acá en el punto lejano. Forman una imagen nítida en la retina sin que el ojo tenga como acomodar. El punto cercano es el punto que puede ser enfocado en la retina por el ojo usando máxima acomodación. Pueden ser en el niño, podemos acercar el foco hasta 10 centímetros y entonces acomoda y lo enfoca claramente en la retina. Está acomodando 10 dioptrías, 10 centímetros son 10 dioptrías, es la máxima acomodación que tiene un niño. Pero en un adulto de arriba de 50 años, vamos acercando la imagen, vamos acercando un lápiz y más hasta que lo obtenemos a 50 centímetros y ahí se enfoca claramente en la retina, pero si ya lo acercamos por detrás de los 50 centímetros, ya se enfoca, ya no lo puede enfocar porque hay una cierta esclerosis del cristalino y es lo que se llama presbicia, ¿no es cierto? El punto lejano no está en el infinito. No forma una imagen nítida en la retina porque no puede acomodar. Llegamos al concepto de ojo hemétrope, ojo miope y ojo hipermétrope. El ojo hemétrope es aquel que forma una imagen nítida en la retina de los rayos de luz que vienen paralelos desde el infinito, sin que el ojo tenga que acomodar. Es decir, ponemos un objeto a 6 metros, los rayos de luz atraviesan el ojo y se enfocan en la retina sin que el ojo acomode. El ojo hipermétrope es un ojo corto, Entonces, los rayos de luz, estamos hablando de una hipermetropía axial, ¿no? Los rayos de luz que vienen del infinito atraviesan el ojo y no se enfocan en la retina, sino se enfocan por detrás de la retina. Para que formar una imagen nítida en la retina, el ojo hipermétrope acomoda, es decir, agrega dioptrías positivas en su cristalino, se incurva más el cristalino por la acomodación y entonces forma una imagen nítida en la retina. El ojo hipermétrope acomodando puede formar una imagen nítida en la retina. El ojo miope, el fenómeno es diferente. El ojo miope es un ojo largo. El ojo miope es un ojo largo. Entonces las imágenes que vienen desde el infinito no se van a enfocar en la retina, sino por delante de la retina. Si yo hago que este ojo acomode, aumente dioptrías positivas, entonces este punto donde se formaba la imagen viene más adelante. Entonces el ojo miope no puede acomodar, porque si agrega dioptrías positivas empeora el problema. La imagen se aleja de la retina. El ojo hipermétrope, la imagen se formaba por detrás de la retina, el cristalino acomoda, se hace más curvo, entonces la imagen que estaba por detrás de la retina al acomodar
se va acercando y se enfoca claramente en la retina. En el ojo miope, los rayos paralelos que vienen del infinito hacen foco por delante de la retina. Entonces, ¿qué sucede? Para que este ojo tenga una imagen clara, tenemos que acercarle el objeto. El objeto que estaba a 6 metros de distancia en el infinito, se lo vamos acercando. Entonces, en la medida que se lo vamos acercando, los rayos entran con cierta divergencia y el punto de imagen se va corriendo hacia atrás. Recuerden que cuando nosotros acercábamos el objeto, el punto objeto, la imagen se corría en el mismo sentido. Si lo alejábamos, la imagen se corría en el otro sentido. Entonces, cuando en un ojo miope nosotros acercamos el objeto que estaba a 6 metros, lo ponemos a 1 metro, este punto de imagen que se estaba formando aquí se va corriendo hacia atrás hasta que se enfoca claramente en la retina. Cuando se enfocó claramente en la retina y la imagen está nítida, nosotros medimos la distancia, a qué distancia pusimos el objeto para que se forme la imagen en la retina. Si esta distancia lo acercamos y lo pusimos a 1 metro, ese es un miope, 1 metro es una dioptría, es un miope de 1 dioptría. Si nosotros tuvimos que acercar más la imagen, acercamos más la imagen y lo pusimos a 50 centímetros es medio metro, es miope de 2 dioptrías. Si lo tuvimos que acercar más y lo pusimos a 25 centímetros, es 1/4 de metro y este es un miope de 4 dioptrías. Si lo tuvimos que acercar a 20 centímetros para que la imagen se corriese hacia atrás y formase una imagen nítida en la retina, 20 centímetros son 5 dioptrías, es un miope de 5 dioptrías. Entonces, este es un concepto realmente claro porque nos indica a qué distancia ve claramente un miope. Nosotros decimos, bueno, sí, es miope de menos 1 dioptría, ve más o menos, ve los objetos. No, un miope de 1 dioptría tiene una imagen clara a 1 metro. Si es un miope de menos 2 dioptrías, ve la imagen clara a 50 centímetros. Y si es de 4 dioptrías, tiene una imagen clara a 25 centímetros. Tenemos que ponerle el objeto aquí para que este paciente miope vea claramente. Entonces eso nos da una idea de lo que es la magnitud de la miopía en una persona. Lo que conversábamos recién, hay 2 tipos de miopía, una miopía refractiva, una miopía axial, que el ojo es más largo, el ojo es más curvo, pero son los conceptos que comentábamos recién, que se forma la imagen por delante de la retina. Entonces, si nosotros queremos que este paciente vea, le tenemos que ir acercando el objeto y cuando el ojo ve la imagen clara, medimos la distancia de acá al objeto y si esta distancia era 2 metros, 0,50 de miopía. Si era 1 metro, era 1 dioptría de miopía. Si era 50 centímetros, 2 dioptrías de miopía. Lo mismo sucede con la hipermetropía. Esta es la imagen de la hipermetropía. La imagen se forma por detrás. Nosotros ponemos el lente positivo o el ojo acomoda, entonces el punto que estaba se acerca y se enfoca en la retina. El ojo miope no puede hacer eso porque si acomoda, los rayos de luz se alejan más de la retina todavía. Entonces la única forma que tenemos nosotros de que ese paciente vea claramente es acercarle el punto objeto al ojo para que la imagen se corra hacia atrás y se enfoque en la retina. Es lo que estábamos conversando recién del ojo miope. Y acá entramos a un punto que es importante, que es la corrección a distancia. ¿Qué es corregir a distancia? Es poner un lente por delante del ojo que forme una imagen nítida en la retina sin que el ojo tenga que acomodar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que un ojo tenga una imagen nítida en la retina sin que se acomode? Acercarlo, digamos, hasta que el punto objeto se corra hacia atrás y se enfoca en la retina. Vemos que en este miope, en este paciente miope, yo he acercado
la imagen a 1 metro, el miope era de menos, y ahí el paciente ve claramente. O sea que en un miope de -1, todo universo claro está a 1 metro de distancia. En un miope de -2 dioptrías, su universo claro está a 50 centímetros. Es el punto donde él ve y no puede modificar eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que ese miope vea claramente y pueda sacar el registro conductor si tiene 1 décimo de visión y no tiene que llegar a 10 décimos? Lo que tengo que hacer, entonces, para que él vea claramente, es ponerle la imagen en el lugar donde él ve claro. No acercarle la imagen, no modificar los rayos luminosos, no hacer, sino que tengo que acercarle la imagen para que él poner la imagen en el, perdón, acercarle no, poner la imagen donde él tiene su punto lejano, donde él ve claro. Este paciente miope va a ver claro en este punto. Entonces, si yo tengo una imagen allá lejos en la pared, no va a ver nunca en forma clara. Lo que yo tengo que hacer es acercarle la imagen del cuadro que está en la pared o de la pared del sillón y ponérselo acá, en el punto lejano, porque es el lugar donde él ve claro. Entonces, ¿cómo hago para poner la imagen acá en el punto lejano? Si esta distancia es 1 metro, tomo un cristal de -1, que forma una imagen virtual a 1 metro de distancia por delante del lente. Un miope de -1, le pongo un cristal de -1 que tiene una distancia focal de 1 metro, entonces este lente va a traer la imagen de la pared o del sillón y lo va a poner aquí, que es el punto, y esta es la imagen que va a ver el ojo miope. Si este fuese un ojo miope de -2 dioptrías, yo pongo un lente de -2 aquí, que va a acercar la imagen que está en la pared y lo va a poner aquí a 50 centímetros, en el punto lejano del ojo miope, porque es el único punto donde él ve claramente a la distancia. Si este ojo miope fuese de -4 dioptrías, entonces él ve claramente a 25 centímetros. Entonces, si yo quiero que vea el cuadro que está allá lejos, le tengo que poner un lente de -4, porque este lente de -4 va a formar una imagen acá a 25 centímetros, que es el punto lejano del ojo miope. O sea, este es el concepto de corrección a distancia que valía la pena que ustedes tuviesen claro. No es que cuando nosotros colocamos un lente de -4 modificamos los rayos luminosos de cierta forma que se cortan por detrás del punto original, del punto de imagen original, y lo acercamos a la retina. No, lo que nosotros hacemos es acercarle los objetos que están lejanos a una distancia tal que el paciente ve claramente. Entonces, si no puedo acercarle el objeto, le ponemos un lente, que el lente tiene una distancia focal tal que acerca el objeto que está lejano y lo pone donde el paciente ve claramente. Ese es el concepto de corregir un ojo a distancia, es decir, ponerle un lente por delante del ojo que forme la imagen en el punto lejano del ojo. Miope sería un lente negativo, hipermétrope un lente positivo. Eso es corrección a distancia, poner las imágenes en el punto lejano del ojo no emétrope. Si es un miope, será por delante del ojo en esta forma como lo hemos descrito ahora. Eduardo, Sí. una preguntita. Sí. Acá preguntan si podés recordar cómo se llamaba la distancia entre el foco anterior y el posterior. La distancia entre el foco anterior y posterior, no lo sé. ¿Cómo se llama la distancia entre el foco anterior? Foco anterior es la distancia, digamos, donde es un punto que está colocado por delante de la córnea, que los rayos luminosos que divergen atraviesan y salen paralelos, digamos, hacia atrás. Y el foco posterior es los rayos que vienen paralelos desde el infinito, atraviesan la córnea del cristalino y se enfocan por detrás del lente. El foco posterior, el F2 del ojo métrope es 23 milímetros, ¿no es cierto? Es lo que. Entonces, el que más nos interesa está bien. es el foco posterior.
Ahí puso gracias, que había entendido Que mal. sería, Listo, Eduardo, gracias. eso depende del valor dióptrico del lente, que el valor dióptrico del lente de convergencia, digamos, es la suma de la superficie de la curvatura corneal más la curvatura del cristalino y el largo axial, ¿no es cierto? Eso es el poder dióptrico total del ojo. Perfecto, gracias, Eduardo. Y acá entramos en un terreno que también puede ser muy interesante desde el punto de vista práctico, es decir, desde el punto de vista práctico, que vamos a definir un poquito de astigmatismo, donde hay ciertas cosas que le van a llamar a ustedes la atención. Quizás si tuviesen un lápiz y un papel cerca, les resultaría más fácil hacer un pequeñísimo ejercicio. Vamos a hablar lo que son lentes esféricos, lentes cilindros, y un poco de lo que es astigmatismo. ¿No es cierto? Un lente esférico es el que tiene la misma curvatura en todos sus meridianos. Un lente esférico tiene la misma curvatura aquí que en el horizontal, que en el oblicuo. Ese es un lente esférico. Más 1, más 2, más 4, más 5, menos 1, menos 2. Son lentes que tienen la misma curvatura, el mismo poder de refracción en todos sus meridianos. Un lente cilíndrico es diferente. El lente cilíndrico tiene un eje, ¿no es cierto?, que es el que nos sirve para orientarnos. Nosotros pensamos que generalmente pensamos, ¿no?, que puede ser que es una imaginaria, una cosa que yo me imagino, que en realidad cuando nosotros ponemos un lente cilindro estamos corrigiendo ópticamente el meridiano en este caso, en esta figura, el meridiano vertical, ponemos un eje verticalmente positivo o negativo y entonces estamos corrigiendo la curvatura del meridiano vertical. Pero no es así. El poder dióptrico o el poder óptico de convergencia o divergencia un cilindro es perpendicular a su eje. Cuando nosotros ponemos el lente vertical, como este, a 90 grados, el poder óptico se está ejerciendo en este sentido, en sentido horizontal. Cuando lo ponemos a este lente cilíndrico en sentido horizontal, el eje es horizontal, pero el poder óptico, el poder refractivo del lente está a 90 grados del eje en el que hemos colocado el cilindro. Si hemos puesto el cilindro en forma negativa, en forma horizontal, el poder óptico positivo se está ejerciendo en el eje de 90 grados, o sea, en el eje vertical. Esto es bastante importante porque indica, llevado al astigmatismo, indica cómo corregimos nosotros el astigmatismo. Es decir, cuando corregimos con un lente positivo puesto a 90 grados, le estamos dando más poder al meridiano horizontal. Cuando colocamos este lente en 0 grados, le estamos poniendo más poder al meridiano vertical. Generalmente, fíjense, hablamos de astigmatismo con la regla y astigmatismo contra la regla. Esto no se conversó demasiado cuando se habló en las clases anteriores de astigmatismo con la regla y contra la regla. Astigmatismo con la regla es el astigmatismo que tiene mayor curvatura en el sentido vertical y más plano en sentido horizontal. El astigmatismo con la regla nosotros lo colocamos como un cilindro positivo a 90. Cuando nosotros colocamos un astigmatismo con la regla positivo a 90, en realidad le estamos sumando poder dióptrico al meridiano horizontal, no al vertical. Se nos puede formar la idea que ponemos el eje a 90 grados y estamos haciendo más curvo el meridiano vertical. No, le estamos agregando poder dióptrico al meridiano horizontal para que se haga más curvo y se empareje con el meridiano vertical. ¿Cierto? El astigmatismo contra la regla es aquel que digamos, colocamos el cilindro horizontal y el poder dióptrico se va a estar ejerciendo en el sentido vertical del diámetro del meridiano corneal. Entonces, por eso,
Esta es otra cosa. Por eso, cuando nosotros colocamos en un astigmatismo con la regla, le ponemos un cilindro positivo a 90, estamos dándole más curva al meridiano horizontal. Si ponemos con la regla, se corrigen con positivo a 90, negativo a 0. Si ponemos el negativo a 0 grados, 180, la curvatura negativa de ese cilindro que pusimos a 180 grados le está restando poder dióptrico al meridiano vertical y lo está emparejando con el meridiano horizontal, que era más plano. Positivo a 90, negativo a 0, es una forma de recordar el astigmatismo con la regla y contra la regla, pero el concepto que tienen que tener ustedes de los cilindros es que el poder dióptrico del cilindro se ejerce, digamos, en el sentido perpendicular al eje del cilindro. Volviendo al anterior, decíamos que un lente esférico es el que tiene la misma curvatura en toda su superficie. Cuando tenemos un lente esferocilíndrico, o sea, un lente que es esférico con un cilindro, una persona con astigmatismo que tiene una metropía miópica y un astigmatismo, ¿no es cierto? Tenemos un lente esférico que le sumamos un lente cilíndrico colocado en uno de los ejes. Siempre en los astigmatismos se cruzan los ejes a 90 grados. Un lente esférico de +3 equivale a 2 cilindros de +3 que se cruzan a 90 grados. O sea que un lente esférico son 2 lentes cilíndricos de igual poder dióptrico que se cruzan a 90 grados. Entonces, si ustedes tienen un papel y dibujan con una línea vertical y una línea horizontal, a la línea vertical le ponen +2 y a la línea horizontal le ponen +2. Este es un cilindro vertical +2 con un cilindro horizontal +2 y equivalen a un esférico +2. El lente cilindro era el eje solamente, un eje con el poder óptico perpendicular al eje del cilindro. Un lente esférico, digamos, son 2 cilindros que se cruzan a 90 grados. Pero si es un lente esferocilíndrico, es decir, un lente esférico que se combina con un cilindro, entonces tenemos 2 cilindros que se cruzan a 90 grados de igual poder dióptrico, más un cilindro agregado, que es el que le da el poder cilíndrico. Es decir, tenemos el esférico de recién, +2 y +2, un cilindro vertical +2, un cilindro horizontal +2. Y le ponemos un cilindro vertical +1. Entonces nos va a quedar un esférico +2 combinados con un cilindro +1 a 90 grados. O tenemos un esférico con 2 líneas, +3 vertical, +3 horizontal, esto da un esférico +3. Le agregamos un cilindro +1 en forma vertical y tenemos un esférico +3 combinado con un cilindro +1 a 90. Lo mismo sucede con los lentes negativos. Si tenemos un lente negativo -2 y -2, es un esférico -2. Le ponemos un -1 horizontal, es un esférico -2 combinado con un cilindro -1 a 180 grados. Pero acá hay un concepto realmente práctico e importante, que es todo lente esferocilíndrico, se puede escribir de 2 formas diferentes. En la forma de cilindros positivos, en la forma de cilindros negativos o en la forma de 2 cilindros que se cruzan a 90 grados. Es decir, si tenemos un esférico +2, este es igual a un esférico +2, ¿no es cierto?, con un cilindro +1 a 0. Pero eso se puede escribir también en forma negativa, esférico +2 combinado con un cilindro +1 a 90 grados, ponemos. Pero esto también lo podemos combinar de otra forma. Podemos escribirlo esférico +3 combinado con un cilindro -1 a 180 grados. Entonces, esto de aquí arriba, esférico +2 combinado con un cilindro +1 a 90,
es igual al cilindro más 3 combinado con menos 1 a 180. O es igual a un cilindro más 2 puesto en forma vertical con un cilindro más 3 puesto en forma horizontal. Pero esto es poco práctico. Nos quedamos en estos dos de acá arriba, que son los que... Es muy común. Eduardo, Sí, perdóname, sí. acá justamente están preguntando, hace 2, 3 minutos preguntaron, quizás ya lo dijiste justo este ejemplo, pero yo te lo leo. En el caso de su explicación, si en el ARM nos da un astigmatismo de menos 2 a 90, ¿deberíamos colocar el cilindro en los probines a 180 grados para corregirlo? No, menos 2 a 90 y menos 2 a 90. Pero el menos 2 a, sí, el menos 2 a 90 va a estar ejerciendo el poder dióptrico, va a estar aplanando el de 180 grados, sí. Es eso, no sé si es eso lo que me tengo. Menos 2 a 90 es el valor que vos pones el cilindro en la montura de prueba. Pero ese, el valor de dióptrico, el poder dióptrico de ese lente se va a estar ejerciendo en los 180 grados. Okay. Ese en menos 2 a 90 va a estar aplanando el eje horizontal. Ok, gracias. No va a estar aplanando el eje vertical, está quitando al eje horizontal. Perfecto. Bárbaro. Sí, pero el poder de cilindro es perpendicular a su eje. Si vos lo pones a 90 grados, el poder va a estar en 180 grados. Ok. Si vos pones, por eso a mí me gustan las que siempre nos discutimos, que me gustan las clases reales cuando hay un pizarrón adelante que uno puede trazar líneas y es muchísimo más fácil explicar esto. Pero acá estábamos hablando, habíamos pasado a una cosa que pues es extremadamente útil para ustedes, que es en los lentes esferocilíndricos la inversión de los cilindros, ¿no? El cambio de cilindro de positivo a negativo. Es decir, cuando ustedes ven, tienen muchos de ustedes refractómetros automáticos, entonces cuando ustedes ven que en el refractómetro automático tiene una teclita al costado que dice marcar en cilindros positivos o marcar en cilindros negativos. Eso significa que ustedes con el refractómetro, cuando toman la refracción, le puede dar una refracción de más 6 más 2 a 90 grados. Pero lo ponen en cilindros negativos y le va a dar más 8 menos 2 a 180 grados. En cilindros positivos le dio más 6 más 2 a 90. En cilindros negativos más 8 menos 2 a 180. Vamos a hacerlo más simple. Menos 4 menos 1 a 180 grados. Esto podría ser igual a menos 5 más 1 a 90 grados. Estos dos números, menos 4 menos 1 a 180, es igual a menos 5 más 1 a 90 grados. Esto es la inversión del cilindro. Yo puedo dar una receta de un anteojo en cualquiera de las dos formas, en cilindros positivos y en cilindros negativos. Cuando ustedes ponen el refractómetro con cilindros negativos, le va a dar en todos menos 4 menos 1 a 90. Si lo ponen con cilindros positivos, le va a dar menos 5 más 1 a 90. Estas dos fórmulas son exactamente iguales. ¿Cómo logro pasar yo de la forma de cilindros positivos a cilindros negativos? Le sumo el cilindro al esférico, lo giro 90 y lo giro 90 grados y le cambio el signo. El menos 4 menos 1 a 180 le sumé el cilindro al menos 4, se transforma en menos 5. Le cambié el signo al cilindro y se transformó en un más 1 a 90. Entonces menos 4 menos 1 a 180 es igual al menos 5 más 1 a 90. ¿Por qué esto puede ser positivo? Porque todas las recetas de anteojos y demás se tallan con cilindros positivos. Cuando ustedes le mandan
a la óptica una receta más 2 más 1 a 90, ¿no es cierto? El óptico manda al taller y el taller va a tallar un cristal más 3 menos 1 a 180. Siempre se tallan en cilindros negativos. Si ustedes, algunos de ustedes, trabajan con los sistemas de refracción, refractómetros, estos americanos que se colocan en la cara del paciente y pasan los lentes automáticamente, pasan los lentes que ustedes van seleccionando, van a ver que siempre trabajan con cilindros negativos, son muy pocos los que tienen cilindros positivos. Siempre se trabaja preferiblemente con cilindros negativos. ¿Por qué se trabaja preferentemente con cilindros negativos? Porque el cilindro negativo se talla en la cara posterior del cristal, más cerca del ojo, y entonces disminuye las aberraciones y disminuye al disminuir la distancia focal y logran una mejor calidad óptica. Entonces, generalmente todas las recetas son talladas, generalmente, salvo casos especiales, en cilindros negativos porque disminuyen las aberraciones. Ustedes pueden trabajar con cilindros positivos, hacer la receta con cilindro positivo, con cilindro negativo, pero es exactamente lo mismo porque el óptico después va a mandar eso al taller y el taller lo va a hacer con cilindros negativos generalmente. Puede tener esto una... ¿Por qué hacemos esto y aclaramos esto? Porque a veces viene el anteojo y ustedes lo miran en el frontofocómetro, y ustedes recetaron, como decíamos recién, más 4 más 1 a 90, y el frontofocómetro está marcando más 5 menos 1 a 180. Y no, este anteojo no es el que lo receté. Sí, es el que usted recetó, pero el frontofocómetro lo está midiendo de esta forma. Si ustedes hacen la inversión de la fórmula, lo pasan al cilindro positivo, entonces van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Y esto puede tener una importancia práctica? Sí, tiene una importancia práctica para ustedes en el consultorio, porque yo puedo aumentar, digamos, cuando hago la receta, el valor dióptrico de lo que estoy recetando, escribiéndolo con un cilindro positivo o negativo. Por ejemplo, yo quiero hacer una operación de miopía y el paciente tiene menos 2, menos 1 a 180. Escríbanlo, menos 2, menos 1 a 180. Y el paciente dice, no, mire, a mí me cubre la operación por arriba de las 3 dioptrías. Arriba de las 3 dioptrías, sí. Y vos tenés menos 2, menos 1 a 180. Entonces yo le hago la receta, le mando, le piden la tirita del refractómetro. Le mando la tirita del refractómetro que lo mido con cilindro positivo. Le muevo la teclita que me mide cilindro positivo. Entonces, menos 2, menos 1 a 180, el refractómetro va de menos 3 más 1 a 90. Y entonces esto sí le cubre la obra social. Esto es exactamente lo mismo, pero es otra forma de escribir la misma receta. Y esto es algo que uno lo aplica con mucha asiduidad, ¿no es cierto? Es decir, en la transposición de fórmula realmente del cilindro positivo a negativo es una cosa que uno lo hace automáticamente en muchísimas ocasiones. A mí se me ocurre este ejemplo ahora, pero son muchas ocasiones en que uno lo puede aplicar. Disculpa, Eduardo, una pregunta más allá. Perdón, Sí. pero si no después se pierde, ¿viste? En casos de pacientes pediátricos, que en algunas oportunidades toleran mejor los cilindros positivos, ¿cómo se puede hacer para que la óptica pueda hacerla como fue indicada? No, ¿Te la leo de sabría vuelta? decirte. No sabría decirte. La verdad que no sé, habría que mandarle la especificación directa que tallen en cilindros positivos y hay que ver si ellos tienen los lentes con los cilindros positivos tallados, porque realmente los estándares son bloques que ya vienen con los cilindros tallados y vienen en forma negativa. No sé que haya bloques así que tiene que haber casos positivos que vienen tallados con cilindros positivos, como están comentando en esta forma, sí. Sí, porque si no aumentaría muchísimo la... Sí, está bien, pero realmente no conozco, es un caso muy especial que realmente no conozco y habría que hablarlo eso con
más que con la óptica, con laboratorios ópticos que trabajan ese tipo de cristales, digamos, que puedan tener en un... No son cristales de stock. Ok, Lo que se ok, me ocurre, gracias. lo que se me ocurre que lo pudiese ayudar. Bueno, lo que decíamos hace un ratito, ojo estigmático, el que tiene el mismo meridiano, la misma curvatura en todos sus meridianos, el ojo astigmático una curvatura más, un meridiano más curvo, el otro más plano. Astigmatismo regular, nosotros decimos astigmatismo regular, siempre los meridianos, el de mayor curvatura, el de menor curvatura, se cruzan a 90 grados. Este es un astigmatismo con la regla. Tenemos que el meridiano vertical es más curvo, mucho más curvo que el meridiano horizontal. Entonces, para yo lograr que esto sea una córnea esférica, le tengo que aumentar curvatura a este meridiano o restarle curvatura a este meridiano. Hacerlo a este más plano o hacerlo a este más curvo. Entonces, este astigmatismo con la regla se corrige con un cilindro positivo a 90. Pongo un cilindro positivo acá, lo pongo vertical, cilindro positivo a 90, porque el poder óptico positivo de ese cilindro a 90 va a estar en este meridiano. Entonces, cuando yo pongo el cilindro a 90 acá, la curvatura se le está sumando a este meridiano. Si decido corregirlo con cilindro negativo a 180 grados, pongo el cilindro acá y el meridiano negativo que le va a restar curvatura a este meridiano. Voy a redondear la córnea restándole curvatura al meridiano vertical. Si lo pongo con cilindro positivo a 90, le sumo curvatura al meridiano horizontal. Los astigmatismos contra la regla es exactamente al revés, digamos. Se corrigen con positivo a 180 o negativo a 90 grados. Pero bueno, conceptualmente, para tener el concepto de la corrección óptica del astigmatismo, eso es lo que los puede ayudar. Y acá hay una cosa fantasmagórica, digamos, que siempre nos ha asustado un poco, que es el conoide de Sturm, lo que se llama conoide de Sturm, que vamos a tratar de explicarlo, que un lente esférico de un punto objeto convergen los rayos luminosos y forman una imagen. En un esfero cilíndrico, una curvatura, un meridiano es más curvo y el otro es más plano. Entonces los rayos de luz que pasan por el meridiano más curvo, supongo que sea el horizontal, el meridiano más curvo, se van a cruzar antes. Y los rayos de luz que pasan por el meridiano más plano se van a cruzar después. Entonces, no se forma un punto imagen, sino como el meridiano más plano se forma una imagen por atrás, el meridiano más curvo por delante, la imagen estaría acá en el punto medio de la curvatura entre los dos meridianos. El meridiano más curvo va a formar una imagen clara, no, una línea, no forma un punto imagen como en el esférico, sino forma una línea que se llama línea focal. Y el meridiano más plano convergen menos los rayos luminosos y va a formar una línea focal acá, línea focal anterior y una línea focal posterior. Acá hay una gran diferencia de curvatura entre el meridiano vertical y entre el meridiano horizontal. Supongamos que sean 4 dioptrías de diferencia entre el meridiano de 90 y el meridiano horizontal. Si yo achico esa curvatura del meridiano vertical con un cilindro, entonces la distancia entre las dos líneas de separación entre el meridiano vertical y el meridiano horizontal, la distancia va a ser menor, se va a achicar. Y este círculo donde tendría que estar la imagen se vuelve más chico y la imagen se vuelve menos confusa. Si ya lo achico aún más y la diferencia entre el meridiano vertical y el meridiano horizontal es de una dioptría, estas líneas se acercaron más aún y este punto se hace mucho más pequeño.
Cuando logro que la curvatura del meridiano horizontal y del meridiano vertical tengan exactamente la misma curvatura, esto se ha transformado en un esférico y forman ya no dos líneas focales, sino un punto. Esta imagen de una línea focal anterior por el meridiano más curvo y una focal posterior por el meridiano más plano, es lo que se llama conoide de Sturm, una imagen difusa. Cuanto más emparejo los dos meridianos colocando lentes cilíndricos por delante, entonces se van acercando estas dos líneas hasta que luego logré esfericidad total del lente y se formó un punto imagen. Entonces, cuando ya más puedo acercar estas líneas, voy a lograr una imagen más nítida. Pero no siempre yo puedo corregir todo el astigmatismo. Entonces, hay un truco en óptica que yo puedo disminuir, digamos, la disparidad transformando todo el lente esferocilíndrico en un lente esférico. ¿Cómo hago para transformar un lente esferocilíndrico en un lente esférico? Le sumo al esférico la mitad del cilindro. Es decir, si tengo un esférico de más 4, le sumo, y un cilindro más 2 a 90, la mitad del cilindro es 1, más 4 más 2 a 90. La suma del cilindro al esférico me transforma en un más 5. Si tengo menos 4 menos 3 a 180, tomo la mitad de este cilindro, 1,50, y se los formo al esférico, menos 5,50. Y elimino el cilindro, el eje, elimino todo, se transformó en un esférico. Menos 8, menos 3 a 180, le sumo la mitad, se transforma en menos 9,50. Elimino el cilindro. Esto es el equivalente esférico. Si ustedes ven en su refractómetro, en el aparato de refractometría, van a ver que tienen para trabajar, mueven la teclita hacia arriba, cilindro positivo, todo viene con cilindro positivo. La teclita hacia abajo, todo viene con cilindro negativo. ¿Es cierto? Y tiene un punto que se llama equivalente esférico, que elimina el cilindro. Suma al esférico la mitad del cilindro. Ustedes van a decir, bueno, pero ópticamente la imagen no es clara. No es clara. Pero es mejor que si no hubiese colocado ningún cilindro, supóngase que tenga menos 4, o menos 3 a 180. Elimino el cilindro y dejo el menos 4. La imagen es confusa porque no hay absolutamente nada del cilindro. Pero si yo a este le coloqué el equivalente esférico, la mitad del cilindro, menos 5,50, no va a ser exactamente el igual al menos 4 menos 3 a 180, pero se va a aproximar bastante. Pero tampoco es un menos 4 nítido. Clínicamente, ¿por qué esto es importante? Pues yo juego muchísimo, pero muchísimo con el equivalente esférico. Prácticamente, cuando los cilindros, yo en mi práctica, ustedes pueden, claro, las cosas como cada uno prefiera, pero el cilindro muchas veces es el encargado, es el culpable de producir todas las distorsiones, la gran mayoría de las distorsiones que encontramos en la parte de óptica. Supónganse que yo tengo en un ojo menos 4 y en el otro ojo tengo menos 3 a 180 grados. Ustedes podrían dar un anteojo así. No creo que se atrevan a dar un poco, porque el paciente se va a marear, se va a enojar, le va a tirar el anteojo por encima porque las imágenes se ven todas torcidas, se ven totalmente distorsionadas, se ven gordas en el centro, flacas por abajo, en fin, una serie de cosas. Eso sería muy difícil de dar. Pero si yo hago el equivalente esférico de esto, le sumo la mitad del cilindro, esto se transforma en un menos 4,50. Entonces, un menos 4 y un menos 4,50, el paciente lo va a tolerar bastante bien. Con este va a haber 10 décimas y con este verá 8, pero va a poder usar el anteojo y lo va a tolerar bastante bien y el cerebro va a poder fusionar las imágenes. Es decir, sacando el equivalente esférico, yo facilito muchas cosas. O directamente lo elimino. Si tengo en ambos ojos menos 5, menos 1 a 180, con esto el paciente 10 décimas.
Pero si yo pongo 0,50, lo transformo esto en menos 5,50, el paciente va a andar muy bien, no va a tener ningún fenómeno de distorsión y en vez de ver 10 décimas va a ver 9 décimas. Ahora, si tiene que sacar el carnet del conductor, bueno, le doy en un ojo -4 y en el otro -2, -3 a 90, lo que necesite. -4 en un ojo, en el otro -3, -3 a 90. Pues tiene que tener acá 10 décimas de visión y acá 10 décimas de visión. Pero si es para el uso diario, esto no lo va a tolerar, se va a enojar con nosotros hasta el día final. Pero este paciente, si es no es para el registro del conductor, el registro de aviación, sino solamente para andar por la calle, le doy un -4 y en el otro ojo le sumé la mitad del cilindro, -4,50. Acá va a ser la visión 10 décimas y acá va a ser 8 décimas. Equivalente esférico, extremadamente práctico. Cuando yo tengo 0,50, uno no, pero 0,50 de rutina, directamente lo elimino, voy al equivalente esférico y ya no me da problema. Y si tengo una diferencia de 2 dioptrías entre los dos ojos, también voy al equivalente esférico. Y si tengo una dioptría entre los dos ojos, y es sobre todo un cilindro oblicuo, también le voy al equivalente esférico, pues los cilindros oblicuos me van a hacer la vida imposible. Entonces lo transformo en esférico con el equivalente esférico y el paciente lo va a tolerar muchísimo mejor. Es una herramienta extremadamente útil la del equivalente esférico. Es lo que estamos conversando recién, cilindros cruzados no vamos a... El equivalente esférico es la esfera con la mitad del cilindro. Sumamos la esfera, la mitad del cilindro. Esto es lo más valioso que creo que si los que no lo conocían pueden sacar de esta clase. Y vamos a entrar a la prescripción de cristales, que tiene varios secretitos. Vamos a saltear muchas cosas acá. Bueno, es la definición de dioptría, que es la desviación de la luz a 1 metro de distancia. Es una de esas distancias, es lo que se denomina una dioptría. Es interesante cómo el objeto envía los rayos luminosos hacia el ojo, ¿no es cierto? Y la imagen se corre hacia el vértice. Los rayos, un lente positivo que hace que los rayos de luz en el lente positivo que pasan por el eje no se desvían, pasan directo. En el lente negativo, los rayos de luz que pasan por el eje óptico, por el centro óptico del lente, no se desvían, no tienen refracción. Los que están por fuera del centro óptico del lente se van a desviar. En un lente convergente se desvían hacia la base del lente, hacia la base del prisma, ¿no es cierto? Son dos triángulos, se desvía hacia la base del prisma, se desvía hacia la base del prisma y forman un punto objeto en el convergente. En el lente divergente, los lentes negativos, los rayos de luz divergen hacia el infinito, entonces no forman una imagen real que se puede proyectar como en el lente positivo, sino forman una imagen virtual, es decir, no es que no forman imagen, sino que la proyección hacia adelante de los rayos divergentes van a formar una imagen por acá, por delante del lente, que va a ser una imagen virtual que no la podemos proyectar, pero sí la podemos ver. Estos son los lentes negativos, estos son los lentes positivos. Es muy interesante que los rayos de luz que pasan por el centro óptico del lente, en este caso el lente positivo y en este caso del lente positivo, no tienen, no se refractan. Los que pasan por la parte periférica sí se refractan. Pero si nosotros ponemos unos anteojos donde este centro óptico que debiera converger con la pupila, debiera centrarse en la pupila, el centro óptico, entonces los rayos de luz que pasan por acá no sufren ninguna desviación y los que pasan por acá van a converger o diverger para enfocarse en la retina. Entonces esto es lo que se llama el centro óptico del lente y no va a crear distorsiones y demás. El problema es cuando el centro óptico del cristal no coincide con la pupila y en ese caso el lente va a ejercer un efecto prismático sobre el ojo, ¿no es cierto? Perdón, nos vamos a los rayos. Habían hablado en una de las
clases anteriores, Múgica, de los lentes de Fresnel. Es como una lámina de plástico que tiene muchas líneas horizontales o verticales, pero no son líneas. Cada línea de esas es un prisma pequeño, prisma muy pequeñito. Este es un lente de 10 dioptrías prismáticas y este es un lente de 10 dioptrías prismáticas. Este lente yo no lo puedo, 15 dioptrías no lo puedo poner sobre el ojo porque es tan grueso el prisma, tan grueso, que es muy antiestético y muy pesado, porque tiene mucho material que realmente es muy difícil de ponerlo sobre una montura de prueba. Pero este lente de Fresnel, que tiene las mismas dioptrías, las 10 dioptrías que este otro, es una lámina de plástico muy, muy delgada que se puede colocar sobre cualquier cristal sin que prácticamente se nota ni siquiera estéticamente. ¿Y cómo puede ser que este prisma tenga el mismo valor dióptrico que este? Porque el valor de desviación de los rayos luminosos hacia la base depende del ángulo y no de la base del lente. Entonces lo mismo, este lente que tenga de 10 dioptrías, que tenga este ángulo, que este chiquitito que tiene acá el mismo ángulo. Este va a ser extremadamente finito, este extremadamente grueso, pero el poder dióptrico prismático va a ser exactamente igual en los dos lentes. Por eso son tan prácticos los prismas de Fresnel para ser colocados en las monturas cuando hay una parálisis muscular. Bueno, hablamos de aberraciones, la aberración de fericidad, donde los rayos luminosos que pasan por el borde del lente tienden a converger antes que los rayos que pasan por el centro del lente que convergen después. Entonces acá se va a formar una imagen borrosa porque estos rayos que pasan por la parte periférica del lente no se van a formar en una imagen nítida, sino se van a cruzar por delante. Para eliminar esta aberración de esfericidad, que es la más común, es muy común en cualquier lente, sobre todo en los esféricos de alto valor positivo, los lentes tienen que ser lo más pequeños posible. Digamos, cuanto más grandes, más gruesos, los rayos pasan más por la parte periférica y producen mayor aberración de esfericidad. Y también los rayos rojos y rayos verdes, los rayos verdes se cruzan antes, los rayos rojos se cruzan después, entonces eso forma la aberración cromática. Cuanto más grande es el lente o más grueso es el lente, más aberración cromática tiene. Entonces, cuanto el lente es más pequeño, digamos, produce menor cantidad de aberraciones. Eso es muy importante para las personas que usan lentes de gran diámetro, que están bastante de moda, y que producen esta diferente refracción de los rayos luminosos en una cuadrícula. Cuando no hay distorsión, todos los cuadraditos se ven iguales. En los lentes negativos, cuando son grandes, esta distorsión produce esta angulación, esta especie de barril, ¿no es cierto?, de la imagen, y los lentes positivos como chupados hacia adentro. Muchos pacientes se quejan, me hice los anteojos nuevos y ahora veo todo panzón o ahora veo todo como chupado. Es decir, antes no me pasaba con los anteojos viejos. Bueno, son lentes, posiblemente los cristales sean más ordinarios o sean más grandes y demás, y entonces tienen mayor aberración de los bordes que producen estas imágenes así como gordas en los casos negativos o como chupadas en los lentes negativos. Por eso, en los lentes positivos. Por eso es conveniente que cuando ustedes indiquen, esto tiene que ver con la parte óptica, cuando ustedes indiquen anteojos, indiquen que sean del menor diámetro posible, que primero que sean más bien redonditos, tipo John Lennon, ¿no? Esos lentes redondos así chiquititos, y que del menor diámetro posible, porque van a producir menos distorsión y también van a eliminar otro tipo de problemas. También cuando tienen una curva base, una curvatura posterior, ya vamos a analizar un poco de esto, esta curvatura posterior, cuando es muy pronunciada, puede provocar un sentimiento así como una imagen como hundida en el centro porque tiene una curva posterior muy pronunciada. Esta es la curva base, la curva posterior del lente es muy pronunciada. Curvatura de campo. El poder dióptrico del lente, un lente depende de la suma de la curvatura de la cara posterior con la curvatura de la cara anterior. La curvatura de la cara interna de la cara posterior es siempre negativa, menos 3 o menos 6 o otros valores, menos 10, pero es siempre negativa. Y la curvatura de la cara anterior
dan una curvatura tal que sumada a la curvatura negativa de la cara posterior del valor dióptrico del lente. La curvatura de la cara anterior sumada a la curvatura negativa de la cara posterior da el poder dióptrico del lente. Esto es muy fácil. Si yo tengo una curva interna, una curva posterior, la curva que está cerca del ojo, llamémosle curva posterior, de -3, siempre negativa, y la curvatura anterior es +6, el lente es de +6 dioptrías. Si esta curvatura anterior fuese +8, -3 que tiene la curvatura posterior, y +8 la curvatura anterior, sería un lente +5. Si esta curvatura anterior es de -3 y la curvatura anterior es +2, -3, -1. Este sería un lente negativo de -1 dioptría. Entonces, la suma de la cara posterior, curvatura posterior y la curvatura anterior del lente nos da el valor dióptrico. ¿Por qué es interesante esto? Acá tenemos otros ejemplos de la curva posterior, la curva anterior, 6 más 5 más 1, es un lente positivo que forma una distancia +1, distancia focal 1 dioptría, 1 metro por detrás. Este es un lente que tiene una curvatura posterior de -6 dioptrías y una curvatura anterior +5. +5 y -6 da -1. Forma una imagen virtual por delante del lente, -1 a 1 dioptría por delante. Entonces, el valor dióptrico del lente es la suma de la curvatura anterior y la curvatura posterior. Quizás me adelante, no sé lo que estoy diciendo, pero ¿por qué esto tiene importancia? Porque todas las lentes vienen con curvaturas fijas que son -5, -3, -6, por lo general. Entonces, nosotros le damos una receta nueva al paciente que venía usando un +5. Se hace los anteojos y resulta que se siente incómodo con los anteojos. Entonces lo miden con el aparato para el refractómetro y vemos que el frontofocómetro y vemos que el poder dióptrico es +6, está bien, el lente está bien centrado y demás, pero el paciente está incómodo, se lo ponemos, está bien centrado, y además se lo ponemos sobre los ojos y demás. ¿Y por qué está incómodo? Porque le cambiaron la curva posterior del lente. En vez de hacerlo con una curva posterior de -5, se lo hicieron con una curvatura posterior de -3 o de -6. Y el paciente, a través de los años de uso, estaba acostumbrado de alguna forma a esa curva base posterior, y si bien el lente tiene el mismo poder dióptrico de lo que tenía el lente anterior que nosotros recetamos, el paciente se siente incómodo. Esta es una de las tantas cosas por las cuales el paciente dice, veo igual o mejor que con los lentes anteriores, pero no me siento tan cómodo. Es porque cambiaron mucho la forma del armazón o le cambiaron la curvatura posterior del lente. Entonces, cuando den lentes de altas dioptrías, recomienden mantener curva posterior del lente, que no le cambien la curva posterior del lente, porque si no, eso va a hacer que el lente sea mucho menos confortable y la persona no esté contenta y no usa los anteriores. Es muy común decir, pero yo sigo usando los anteojos viejos porque veo mejor o me siento mejor con los anteojos viejos. Y si usted se los pone los anteojos viejos y ve 5 décimas, le ponen los 9 y ve 8. Pero el paciente quiere los anteojos viejos porque estaba acostumbrado a esa curvatura posterior, a la horma del zapato, estaba acostumbrado a esa horma de cristal. Esto vemos como cuando la luz pasa por el centro óptico, a través del centro óptico, no se desvía. Cuando pasa por fuera del centro óptico, sí se desvía y entonces forma una imagen por delante o por detrás. Los rayos que pasan por el centro óptico del lente no se van a desviar. Pero ¿qué pasa cuando los lentes no pasan por el centro óptico? Supongamos que el lente ideal, la pupila de este paciente hubiese tenido que estar acá, o el lente más adentro. Que los rayos que vienen por aquí, o los rayos de luz que vienen por aquí, no pasan por la pupila del paciente, o la visión del paciente hacia adelante no pasan, digamos, por el centro óptico. ¿Qué está pasando acá? Pasan por dentro, entonces acá se está formando
acá se forma un efecto prismático muy grande. Cuanto más el poder del lente es más grande, mayor el poder. Si este es un lente más una dioptría, quizá no tenga tanta importancia, pero si es un más 3 o más 4, el que esté descentrado en esta forma tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el ojo va a tender a girar hacia afuera, es decir, la imagen va a ir hacia la base del lente, entonces el ojo tiende a girar hacia afuera. Es como que el paciente, al estar descentrado, el cristal por fuera del eje óptico siempre está haciendo fuerza para tratar de mantener los ojos derecho adelante, porque el cristal descentrado le está llevando los ojos hacia afuera. ¿Es frecuente esto? Sí. Fíjense, estos son dos casos diferentes. En este, está acá desplazado por fuera, este está desplazado por fuera, digamos, del centro óptico. Este es el caso más común cuando nosotros recetamos unos anteojos. El centro óptico está por fuera de la pupila. El centro óptico está por fuera de la pupila, entonces continuamente está llevando los ojos hacia afuera. Entonces, cuando el paciente tiene un lente de 4 o 5 dioptrías y no se adaptan muy bien y nosotros vemos que ha mantenido más o menos la misma curva base, vemos si están bien centrados. No, usted escucha mucho la frase, está descentrado este anteojo. ¿Y qué quiere decir que esté descentrado? Efectivamente, que el centro óptico de la pupila, de los lentes, no está por delante de la pupila. ¿Y cómo puedo controlar yo si realmente esté descentrado? Y lo llevo al frontofocómetro. En el frontofocómetro tiene un aparatito que cuando ustedes ponen el lente en el frontofocómetro, le marca el centro óptico de ese lente y ustedes con tinta hacen un puntito ahí en el centro del lente, lo mismo sobre el ojo izquierdo, el ojo derecho, entonces van a tener un puntito acá y un puntito en el otro ojo, se lo ponen al paciente por delante y van a ver que los dos puntitos que ustedes marcaron están por fuera de la pupila del paciente. Los lentes tienen una distancia interpupilar, digamos, entre sus centros mayor que la distancia interpupilar del paciente. Están descentrados hacia afuera. Generalmente, casi todos los anteojos están descentrados hacia afuera. Es decir, cuando el paciente tiene ustedes lo primero que tienen que controlar es confrontar si el poder dióptico está bien, ya sea con el fronto o con el cristal negativo o positivo de la caja de pruebas, ven que el poder dióptico está más o menos bien o está bien, y si el paciente tiene molestias, entonces lo que vamos a controlar es que el centro óptico esté alineado con las pupilas. Pero si yo no tengo el frontofocómetro y mucho más, que no tengo la gotita de tinta para marcar el centro óptico, o me da fiaca de ir hasta allá adelante donde está el frontofocómetro, poner el lente, medir, marcar los centros ópticos y demás, para saber si el lente está bien centrado, ustedes lo pueden hacer muy fácilmente tomando el lente del paciente. Lástima, no tengo... toman el lente del paciente, los anteojos del paciente, mirándolos hacia ustedes. El anteojo los está mirando hacia ustedes. Entonces, ustedes miran a través del lente el marco de la puerta que está a 3 metros de distancia. Entonces, lo mueven para un lado al lente, ven que la línea vertical que viene del aire cruza el lente y luego sigue por debajo del marco del armazón del lente, la línea vertical se quiebra. Con lente positivo lo muevo hacia un lado, la línea vertical va en sentido contrario. Lo muevo al otro lado, la línea vertical va en sentido contrario. Lo muevo despacito y entonces veo que la línea vertical de la puerta del lente se continúa sobre el cristal del anteojo y se continúa por fuera del cristal. Entonces, en ese punto donde la línea no se ha desviado, ahí le pongo mi uña, mi dedo pulgar, como lo tengo hacia el lente de frente, pongo el dedo pulgar y marco ese centro. Ese es el centro óptico. Lo pongo el otro ojo, veo de nuevo las líneas, que la línea vertical se quiebra para un lado, se quiebra para el otro, y el lugar donde no se quiebra, que está perfectamente vertical, ahí le pongo mi otro pulgar. Entonces tengo los dos centros ópticos de esos anteojos. Se lo pongo en la cara al paciente, así como lo sostengo, se lo coloco sobre la cara al paciente y veo que mis pulgares están por fuera de las pupilas 5 milímetros, 1 centímetro, lo que sea. Ese es el descentrado. Es la forma más rápida de poder medir el descentrado, es decir, mire, estos anteojos están muy descentrados, por eso usted tiene esta molestia. Entonces, en un segundo, no un segundo, pero en 10 segundos controlaron que el centrado de los ópticos sea
de los centros ópticos sea el correcto y debiera más o menos coincidir con la pupila. Si los lentes son de alto poder, digamos, si los lentes son de alto poder, tienen mucho más importancia. Yo puedo decirle, por eso conviene siempre, cuando dan la receta, o sea por la galería, porque así, medir, centrar los centros ópticos según distancia interpupilar. Si son mucho más prolijos, poner la distancia interpupilar del paciente, o si no, directamente anotar en la receta, controlar adecuadamente los centros ópticos, para que el paciente, para que el óptico, que para eso es un técnico, para eso tiene su arte y demás, y ha estudiado tantos años, arme los cristales de tal forma que el centro óptico del cristal, de cada cristal, coincida con la pupila del paciente. Esto es de suma importancia, como lo van a ver más adelante en la parte de multifocales. Entonces, generalmente los cristales tienen este descentrado. Los centros ópticos están, digamos, por fuera de la distancia interpupilar y hacen incómodo. Pero si son unos anteojos de cerca, de alto poder, y el paciente lee mucho y quiere leer con facilidad, entonces paso a este otro caso. Le digo al óptico colocar centro óptico de los cristales de más 6 dioptrías para cerca, 5 milímetros por dentro de la distancia interpupilar, o colocar los centros ópticos para cerca de este lente de 8 dioptrías para que el paciente pueda leer adecuadamente, 8 milímetros, 10 milímetros por dentro de la distancia interpupilar. Porque al estar el centro óptico por dentro de la distancia interpupilar, la base del prisma que se forma acá al estar descentrado va a facilitar la lectura, digamos, la visión de cerca y la lectura, sobre todo cuando son lentes de alto poder, 8 dioptrías, que van a tener muy poca distancia focal, que va a tener que acercar mucho el libro o lo que esté leyendo para pintar porcelana, trabajar muy cerca. Entonces es conveniente que los centros ópticos estén por dentro de la distancia interpupilar para facilitar la convergencia y el trabajo y sea mucho más fácil de utilizar. Esto en el sentido horizontal. En el sentido vertical no tiene tanta importancia el centrado, porque el paciente puede poner el armazón más arriba o más abajo, o de última dirigir la mirada más hacia abajo o más hacia arriba, y entonces neutralizar el descentrado vertical. Pero sí es muy importante el descentrado en el eje horizontal. Esto es lo que hablaba del centrofocómetro. Esto es técnicamente cuando se mide un lente en el frontofocómetro, hay que colocarlo, uno hace que el lente me esté mirando a mí, lo coloco en el frontofocómetro, mido un ojo, mido el otro ojo con los dos lentes apuntando hacia mí. Si son lentes bifocales, hay que poner al revés, porque esta distancia es fija, pero no tiene demasiada importancia realmente. Tiene importancia sí que ustedes sepan que en el frontofocómetro el lente me está mirando cuando yo lo coloco en el frontofocómetro. Esto es importante, este concepto. Cuanto más grande es el lente, más grueso y más pesado y más antiestético. El mismo cristal de positivo, supongamos que sea un +5, con 48 milímetros de diámetro, es mucho más delgado y más liviano que uno de 58 milímetros. Los dos van a tener +5. Estos dos van a tener -5. El lente negativo es mucho más chico cuando tiene 48 milímetros de diámetro que cuando tiene 58 milímetros de diámetro. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo más antiestético de un anteojo, la gente le da, es el segundo, ya vamos a ver si llegamos al factor de aceptación de un lente, es el factor estético. Lo primero es la visión clara y cómoda. Lo segundo, el factor estético. El factor estético de un anteojo depende del grosor del anteojo y del grosor de los bordes, y también después del peso. Cuanto más chico es el cristal, va a ser más delgado y más liviano. Cuanto más grande, va a ser más grueso y más pesado. Sobre todo, van a ser más gruesos los bordes. El famoso culo de botella y demás está dado por el espesor de los bordes de los lentes negativos. Si este lente negativo hubiese sido mucho más chico, mucho más pequeño, se hubiese podido colocar en una montura más pequeña, más delgada, y hubiese sido los bordes mucho más delgados, y
hubiese sido, miren qué delgados son los bordes acá y qué gruesos acá, está, imaginativamente, pero eso es lo que hace al confort, al confort del anteojo. Quizá no sea tan elegante como el anteojo grande que se utiliza actualmente, pero el anteojo pequeño va a ser mucho más fácil de centrar, mucho más liviano y más cosmético porque va a tener los bordes y el centro mucho más delgado. El centro más delgado en los positivos y los bordes en los lentes negativos. Pero en términos generales, el cristal pequeño es mucho más cómodo y más liviano que el cristal grueso y también es más fácil de centrar. Y el óptico se lo va a agradecer. Esto es lo que veíamos recién, de que la curvatura posterior es siempre negativa, la curvatura anterior sumada a la curvatura posterior nos da el valor dióptrico del lente. Acá vemos tres tipos de lentes, lo mismo, todos son +3, +3 y +3, todos tienen el mismo poder dióptrico. ¿Sí? Esta es una curva muy plana, esta es una curva ocular normal, estos son los lentes que parecen rectos, una curva, todos tienen el mismo poder dióptrico, -3, +6, +3, -5, +8, +3, y este es muy, muy curvo. Muchas veces le va a pasar, esto es lo peor, que pasan de una lente, de una curvatura más o menos regular, normal, de -3, a un lente nuevo de alto poder dióptrico de mucha curvatura, y este es mucho más difícil de usar al paciente y está menos contento. Entonces, se pone el poder dióptrico, se pone en medir distancia interpupilar, se pone por respetar curva base, curva ocular, no cambiar curva base. Eso va a hacer que tengan menos pacientes disgustados que vienen al consultorio porque no toleran los anteojos. Vamos a avanzar un poquito. La distancia vértice es importante, sobre todo es importante cuando se trata de altos valores positivos o negativos, ¿cierto? Cuanto más cerca está del ojo, cuanto más cerca esté el lente del ojo, menos distorsiones va a tener y va a ser más cómodo para usar. Concepto importante, cuando un lente se acerca al ojo, suma dioptrías positivas. Suma dioptrías positivas. Si usted tiene un lente +6 colocado a 15 milímetros y lo acercan a 8 milímetros, ese +6 se transforma en +8. Si lo ponen en lente de contacto será un +10 y si lo ponen en lente intraocular será +12 o el valor dióptrico. O sea, el lente a medida que se acerca al ojo suma dioptrías positivas. Un lente negativo cuando acerca al ojo también suma dioptrías positivas. Si el lente está a -8 a 20 milímetros, acá cerca el ojo va a ser un -6, es decir, hace que se achique el valor. El lente suma siempre dioptrías positivas a medida que acerca el ojo, que es una cosa que les va a resultar útil en algún momento. Entonces la base curva lo que hace es que cuando el ojo mira hacia abajo, continúe, digamos, el movimiento, va siguiendo la distancia vertical, es siempre la misma, en la parte vertical y en la parte inferior. Si no, acá estaría a 12 milímetros, acá estaría a 14 y acá a 14. La curva va a ser así, curva, ser siempre que esté a 12 milímetros. Entonces, no se modifican, digamos, los fenómenos de distancia vértice. Esto es como medir la distancia interpupilar, puede ser que midiendo con el reflejo corneal o midiendo con estas reglitas que son muy prácticas, esto lo van a ver detalladamente con Alejandro Catalenic, pero grábense el siguiente concepto, sobre todo para los multifocales, que esto es la visión binocular, la distancia interpupilar entre las dos pupilas. Pero cuando se trata, pero no, siempre es diferente la distancia de este ojo al centro de la nariz y de este ojo al centro de la nariz. De acá a acá puede tener 27 milímetros y de acá a acá 32 milímetros. Uno no se da cuenta, pero cuando lo mide con las reglitas se da cuenta la gran diferencia que hay entre la distancia del centro del reflejo pupilar al centro de la nariz en cada ojo. Esto es muy importante para los lentes multifocales, porque el lente multifocal lo van a tener, el anteojo multifocal lo van a tener que adaptar según la distancia, o lo tienen que afinar la distancia pupilar de esto al centro de la nariz y la distancia pupilar de esto al centro de la nariz.
Porque fíjense acá, tengo un lente, acá tengo 65 milímetros entre las dos pupilas, pero de acá a acá hay 31, de acá a acá 34. Si yo pongo el lente multifocal sin haber controlado, el lente multifocal tiene unos pasillos por donde va bajando el aumento que tienen que acompañar al ojo en su descenso hacia la lectura. Si yo he puesto acá 31 milímetros, quizás baja adecuadamente por el pasillo, pero si yo puse acá 31 milímetros, la misma distancia, este lente que está separado va a caer por fuera del pasillo y el paciente va a tener problemas de adaptación a los multifocales. Es uno de los tantos problemas que se puede presentar con los multifocales, pero que es muy fácil de controlar, y eso el técnico óptico, el óptico tiene que hacerlo antes de hacerle el anteojo multifocal. Quizás con un anteojo común no tenga tanta importancia, un monofocal, pero sí con el bifocal y los multifocales. Acá lo que decía, con la distancia adecuada de acá al centro y de acá al centro, los ojos bajan y pasan por los pasillos, digamos, ópticos. En cambio acá no se ha medido y entonces al descender los ojos pasan por fuera de los pasillos de... Todas las monturas tienen que tener este ángulo, un ángulo que se llama ángulo pantoscópico. En algunas veces ocurre que la montura está demasiado recta o está inclinada hacia adelante, y los anteojos anteriores tenían esta curvatura y no esta o esta, y eso le crea problemas también. Entonces los armazones que sean lo más pequeños posible, porque cuanto más pequeños y más van a poder colocarle un cristal, van a ser más livianos y van a poder ponerle armazones más delgados y van a ser más fáciles de usar, menos molestos. Esta es una montura, lo que se llama montura anatómica, es una montura anatómica que desparrama el peso sobre todo el dorso de la nariz, el borde del anteojo superior queda debajo de las cejas, pero esta montura anatómica desparrama bien el peso sobre el dorso de la nariz, porque el peso es muy, muy importante y es muy incómodo, digamos, porque todo el peso no está soportado por las patillas. Las patillas de los anteojos equilibran, pero no soportan el peso. Lo que soporta el peso es la nariz. Entonces, cuanto menos pesado sea el lente, más cómodo de usar, y este es el tipo de armazón que tolera mejor lentes pesados. Este otro tipo en llave, que se llama así, desparrama, digamos, el peso sobre los laterales de la nariz, pero no en la parte superior. Esto es muy aplicable para las personas que son grandes y que tienen una piel muy delicada, y entonces el dorso del lente aplicado sobre el dorso de la nariz molesta mucho, sobre todo en las personas, los viejitos. Entonces este tipo de lente apoya sobre los costados de la nariz, pero deja la parte superior libre, y este lente está colocado generalmente más alto, esto queda por encima de las cejas, pero lo importante es que apoya con una amplia superficie sobre el borde, se llama en llave de cerradura. Y estos otros, que son los más comunes, que tienen hasta pequeñas pátinas acá, son para lentes livianos, porque es muy poco la superficie de apoyo. Entonces, cuando estos lentes son pesados o son grandes, cuanto más grande, más pesado, cuanto más grande, más grueso, cuanto más grande, más antiestético, estos lentes que apoyan con todo su peso sobre el dorso de la nariz, cuando ustedes le sacan el anteojo, ven que le quedan las dos marcas de estas plantillas en la nariz. Es muy, muy común ver esto en el consultorio. Es decir, este lente está mal apoyado y es un lente incómodo. Tendría que ser lente de este tipo si fuese un lente pesado eventualmente, pero este es el que menos es para lentes muy livianos, porque si no resultan incómodos el dorso de la nariz. La montura también no conviene que sean monturas demasiado grandes como se utilizan ahora, porque en lo posible tendría que estar el centro óptico de la montura, colocado sobre la distancia interpupilar del paciente, cosa que casi nunca ocurre. Lo que ocurre es que la pupila del paciente va a quedar acá y el centro óptico de las monturas queda afuera, sobre todo en los lentes modernos, que son armazones mucho más grandes. Este es casi el peor de todos, porque resulta muy difícil centrar los anteojos en este anteojo tipo Tom Cruise, tipo Ray-Ban, porque tienen mucho vidrio acá afuera que produce un borde muy grueso, muy pesado acá afuera, y es muy difícil de centrar sobre la pupila del paciente este tipo de anteojos. Como anteojo de sol está bien, pero como anteojo recetado no funciona muy bien.
La montura geométricamente tiene mucho secreto, que es el óptico que tiene que colocarlo sobre el paciente. Y acá está el arte del óptico, el paciente, no del vendedor de anteojos. Entonces acá vemos un armazón muy grande, que acá hay mucho, la mujer se lo pone adelante o el hombre muy adelante en la nariz, entonces el lente queda montado muy arriba, y entonces si uno quisiera, el centro óptico está colocado muy abajo de ese lente. Este tipo de lente, si lo quisiésemos centrar, quedaría con un borde superior muy fino y un borde inferior vertical muy grueso y lateral muy grueso también, y sería sumamente incómodo. Cuando el lente está muy cerca de la pupila, es menor la incidencia de los rayos luminosos que entran por detrás y las interferencias ópticas que pueden, acepta solamente los rayos luminosos que vienen por acá adelante y no los que vienen por aquí atrás. Y conviene que estén muy cerca de la pupila. Las patillas también son importantes porque sostienen y mantienen equilibrado el lente. Hay que ver que no sean apretadas, que no sean demasiado grandes. Esto es muy común en los niños, que la madre le compra anteojos para que le duren 5 años, los armazones son muy grandes y entonces le queda muy grande sobre las sienes. Y estos son armazones muy pequeños que las patillas hacen una presión tremenda sobre el borde. Ustedes cuando le sacan los anteojos ven que le queda la impronta de las patillas sobre la cara. Y el paciente dice que se siente incómodo, que le duele la cabeza, sí, porque están apretando las patillas. Es muy importante cómo apoyan las patillas por detrás de la oreja. La oreja es muy delicada al dolor, a las molestias, por eso tiene que el lente apenas apoyar sobre el dorso, no tiene que agarrarse de las orejas. Son tremendamente incómodos los lentes que se agarran sobre las orejas. Tiene que hacer una curvatura muy suave y no clavarse en el borde de las orejas. Esos anteojos que tienen tipo aviador y demás, que para niños a veces que tienen unos resortes que aprietan la oreja por detrás para mantenerse bien sujetos, son tremendamente incómodos, dan una especie de claustrofobia también. Esto es importantísimo y tenemos un segundo para explicarlo. Los bifocales. Tenemos los bifocales de base redonda y los bifocales de tipo recto. Aparentemente son iguales y no, son totalmente opuestos los anteojos de base redonda y base opuesta. ¿Por qué? Porque el bifocal es un lente esférico acá arriba que tiene colocado acá abajo otro lente, un suplemento. Este es +1. Y acá, esta parte, un lente suplementario para ver de cerca, +2. ¿Es cierto? De +1 y acá tiene un +2 más, son +3. +1, +3. Este borde, este lente acá abajo, es un lente de +3 que ha sido así y que ha sido cortado acá. Este borde redondo es un lente que +3 redondo así que ha sido cortado. Entonces, como ha sido cortado, este es un triángulo, un prisma base abajo. Es la mitad de un lente esférico que le falta la parte inferior y entonces el centro óptico está acá y ha sido cortado y está todo el efecto prismático acá en esta parte inferior. Este lente va a tener un efecto prisma base abajo bastante importante. El mismo lente anterior, borde redondo, este es un prisma que tiene una base esférica inferior, la parte está sido cortada, el lente es un triángulo colocado acá con poder óptico. Este otro lente es exactamente a la inversa. Puede también tener el mismo valor óptico, +3, pero este es un lente esférico que estaba colocado verticalmente y ha sido cortado al centro acá. Entonces la base de este prisma está acá arriba. Este es un prisma colocado acá con la base superior. Este es un prisma con la base, con el vértice inferior y la base superior. El anterior tenía la base inferior. ¿Y esto qué hace? Que esto tiene un efecto prismático muy importante. Los rayos de luz están mirando acá arriba, el lente, cuando llega a este espacio pega un salto, la imagen es el salto de los bifocales, está mirando de lejos, mira para abajo, pega un salto la imagen cuando llega a la porción a pasar de poco aumento a mucho aumento, y este desvía los rayos luminosos hacia la base del prisma, o sea, que las cosas que están ubicadas en una cierta distancia, yo las veo hacia arriba, un poco más arriba, por el poder dióptrico de la base del prisma que está colocado acá. En el caso que veíamos al anterior, de la base redonda, la base del prisma está acá. Entonces los rayos luminosos que pasan por la porción cercana van a ser desviados hacia abajo. Van a ser desviados hacia arriba, esto va a ser desviado hacia abajo. Entonces se presentan dos fenómenos. Primero, el salto de la imagen. Y segundo, el
desplazamiento de la imagen. Con el tope recto, la imagen es hacia arriba, con el tope bajo, el tope redondo, las imágenes hacia abajo. Entonces, cuando yo estoy mirando hacia adelante, estoy bien, pero cuando voy a poner un café en la mesa de la persona, lo pongo más adelante o más atrás. ¿Por qué? Porque la imagen está desplazada. Está desplazada porque el efecto prismático del bifocal me está desplazando, digamos, donde están las cosas, más adelante, más arriba o más abajo. Y esto, bueno, si es por servir un café no tiene importancia, pero sí tiene importancia cuando voy caminando y ver los escalones o los bordes de las escaleras, porque con la base recta el escalón va a estar un poco más adelante y con la base redonda el escalón va a estar un poco más abajo, más cerca. Y entonces es muy común, lo habrán visto en el consultorio, que el paciente le voy a dar bifocales. No quiero usar bifocales porque me caigo, tengo accidente, me caí 3 veces con los bifocales. No es que el viejo era viejo y se cayó 3 veces por descuidado. Se cayó 3 veces porque el cordón de la vereda o el obstáculo no estaba donde tenía que estar, porque el efecto prismático del bifocal se lo puso en otro lugar, más arriba o más abajo. Y esa es la enorme ventaja que tienen los multifocales. Los multifocales pueden tener en la parte inferior una cierta, ya cada vez menos los más modernos, una cierta distorsión de las imágenes, pero no tienen el efecto prismático de las cosas más arriba o más abajo que tienen los bifocales. Y desde ese punto de vista son muchísimo más seguros para el desplazamiento. Para acá tienen que aprender a manejarlos un poquito, bajando y subiendo un poco la cabeza, pero no tienen el efecto prismático que tienen los bifocales. Entonces, esto es muy importante para ustedes, saber del efecto prismático que tienen los bifocales. Tope recto va hacia arriba, tope redondo va hacia abajo, y eso produce el desplazamiento de las imágenes en mayor o menor grado, cuanto mayor sea el... Son los tipos de multifocales y demás. Son todos los tipos, bueno, no nos vamos a ver, es lo que hablamos recién. Y esto ya entramos toda la parte multifocales, que no voy a hablar porque ya lo van a tener en la próxima clase, entonces no vamos a repetir. Pero realmente los multifocales modernos, que ya Alejandro les va a decir adecuadamente cómo recetarlos y demás, son extremadamente, son muy favorables. Realmente hay que recetar muchos multifocales porque son muy modernos y el paciente a la larga está agradecido. Y si el paciente no los puede usar, o porque un vecino se lo dijo, qué sé yo, la tía no los pudo usar, son las cosas que dicen, es porque estaban mal recetados, mal indicados o mal adaptados, y ustedes se lo pueden corregir seguramente con la clase de Alejandro, van a poder solucionar ese problema. Generalmente que los multifocales están demasiado altos y el paciente está viendo a través de la parte intermedia del multifocal, y por eso ven borroso de lejos. Pero es muy fácil, muy simple el averiguar cuál es el defecto del multifocal, pero no hay que tenerle miedo, es lo mejor. Bueno, acá terminamos con esta clase de hoy. Espero, lamentablemente, hemos tenido que ir muy rápido, pero que algún concepto les pueda quedar y poder aprovecharlos el día de mañana en consultorio. Dos cosas. La inversión de la fórmula de cilindro positivo a cilindro negativo es muy útil, practíquenla. Y el equivalente esférico es extremadamente útil para utilizar en la práctica. Bueno, con esto finalizamos seguramente yo voy a estar también estudiando y haciendo preguntas en la clase de Alejandro Catalenic, que va a ser una clase muy útil. Los multifocales, no hay que tenerle miedo a los multifocales, mucho más seguro que los bifocales, y con eso terminamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Fabio, y bueno, pudimos terminar esto. Ojalá las próximas clases las podamos hacer en la casa, pasado con un pizarrón y dibujar y ahí discutir más cada uno. No, gracias a vos, Eduardo. Aprovecho para preguntar, bueno, si hay alguna pregunta, y aprovecho también para agradecerle a Julieta, que estuvo ahí dándote el apoyo técnico. No, sí, no es problema. Y a Daniel del Campo. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de terminar? No escucho la pregunta. Me parece que... No, estaba preguntando si había alguna, pero no.
Anodado, bueno. No, no dice. Bueno, Eduardo, nada, Bueno, agradecerte y nos veremos quizás entonces en la para... otra clase de Catalanic se les ocurra alguna pregunta, si estoy se las puedo dar sobre esas cosas. Claro, que ahí también va a estar la charla de repaso. Sí, el concepto de dioptría, el concepto de distancia vértice, el concepto de lente negativo, de equivalente esférico, realmente es muy, muy importante para, quizás casi todos lo sabían, no sé, para la práctica diaria, y también cómo usar el frontofocómetro con esos pequeños truquitos de cilindro positivo, cilindro negativo y demás. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias a vos, Eduardo, y nuevamente gracias a Julita. Gracias y buenas noches a todos.